En este video les hablaremos sobre el tema del tratamiento moral y su implicación en la época positivista. Nuestro equipo está conformado por Frida Rocío Reina Tavares, Stephanie Itzel Solís Armenta, Brenda Vargas Salazar, Paulina Lucas Oropesa y Laura Muñoz Sandoval. Elegimos este tema es porque nos pareció que el tratamiento moral fue un cambio muy importante hacia los pacientes, ya que se les ponía más atención sin tener la necesidad de lastimarlos. Para nosotras, la importancia de poder realizar este tema es porque podemos observar los cambios que se han dado desde la antigüedad hasta este momento sobre el tratamiento de las enfermedades, que a su vez han sido vistas desde diferentes puntos. La relevancia del tema es aquel aspecto importante en la actualidad. Se trata del tratamiento moral. Fue ese trato humanitario hacia los pacientes con enfermedades mentales. El objetivo general de este trabajo es ver el tratamiento moral explicado desde una perspectiva positivista y cómo influyó en la sociedad. Nuestra hipótesis a defender es comparar el tratamiento moral de esa época con el de la actualidad. El tratamiento moral se desarrolló en Europa a finales del siglo XVIII. Se desarrolló como una ideología que planteaba un trato humanitario hacia el enfermo mental, oponiéndose por completo a los métodos coercitivos hasta ese entonces. El tratamiento moral se ha asociado con la imagen de Philip Pinel, el cual fue el que ordenó el retiro de las cadenas en los enfermos. Los métodos coercitivos se reemplazaron por un trato amable. Fue una parte importante de la ideología, mas no la principal, ya que el tratamiento moral consideró al encierro aislar como terapéutico en sí mismos, otorgándole una gran importancia a la arquitectura del edificio y a la distribución de los ambientes y al orden que tenían que reinar en estos lugares. El tratamiento moral significó sobre todo un cambio en la concepción misma de la enfermedad mental. Se oponía por completo a la visión que tenían del loco como un ser totalmente irracional con el cual no era posible comunicarse por la locura. Se hacía entonces curable con la nueva actitud al rescatar esa parte racional del enfermo. Lo moral del tratamiento hacía más referencia a lo psicológico que a lo ético, ya que influía en los enfermos por medio de darles un trato más humanitario, más cordial y poniéndoles más atención a los pacientes. Contraposición en escuelas de pensamiento. La escuela de pensamiento biologicista sostiene como teoría de que los fenómenos psicológicos, sociales y culturales dependen o contienen partes orgánicas, y para explicarlos se debe de buscar en hechos biológicos. En dicha escuela se encuentra el autor Wilhelm Griesinger, psiquiatra alemán, que aportó con su teoría de que los trastornos mentales son causados por un daño fisiológico y no psicológico. La escuela de pensamiento psicológico menciona que los trastornos mentales no tienen ninguna relación biológica, sino que estas son causadas por alteraciones emocionales y no por una causa biológica.
El tratamiento moral cambia la manera en que se mira a las personas con alteraciones mentales. Estas alteraciones ocurrían por las presiones externas y hábitos incorrectos y no porque Dios enviaba esta condición dejándolos impuros y discriminados de la sociedad. Con la aparición de Pinel se rompen las cadenas y libera a los enfermos para que tuvieran un mayor desarrollo moral y una mejor disciplina, cambiando el medio hostil en el que se encontraban. De esta manera, establece prácticas a un sistema más humano para el tratamiento de las personas con estas enfermedades. Esta terapia también incluía crear confianza en la relación médico-paciente como un intento de intervenir sobre la mente del paciente y no sobre su cuerpo con el fin de procurarle alivio. En el Gran Encierro se crean grandes internados y se hace uso de medidas arbitrarias y de detención en el que albergan de manera indiferenciada locos, vagabundos, prostitutas y niños llamados individuos improductivos. Los hospitales, como el llamado Hospital General, en los cuales a los enfermos mentales se les trataba como prisioneros y en los que se atestiguaban actos indecibles de castigo y explotación. Se aislaba a los pacientes y se prohibía su exposición al público para entretenimiento. Foucault distingue en tres épocas. Para la Edad Media, el loco era tratado con caridad como cualquier otro pobre, con el respeto que se merece. En el Renacimiento, el loco no solamente es respetado, sino se le tiene cierta admiración por su ingenio y creatividad. En la época clásica, el loco debe ser encerrado en hospitales, reprimido y apartado de la sociedad. En 1656 se crea el Hospital General de París, donde se les da asilo a los leprosos enfermos. Esto fue motivado por los valores cristianos de la caridad y de la misericordia, así como de la creencia de que asistiendo a los pobres, los ricos podían salvar su alma. O los llamados miserables, pero también enfermos, que huían de sus casas o eran llevados ahí por sus propias familias, ociosos, viciosos o pobres en general. Ahí se les obligaba a trabajar para mantener su propio sustento a pesar de recibir donaciones públicas o de la iglesia. El trabajo tenía una función moral para la conducta y vida de las personas. Se les hacía tejer o hacer cosas para entretenerse y aprender. En los años 60 llegó a un consenso de alcance internacional sobre la necesidad de un cambio en la asistencia psiquiátrica y en las políticas de salud mental. Ante el convencimiento de que los enfermos mentales ya no debían ser confinados en instituciones que los aislaban de la sociedad, y se optó por promover un sistema de atención en la comunidad que pusiera fin a la segregación, pues para ese entonces había quedado claro que el manicomio, más que un escudo de cura, era un espacio de enfermedad. Del mismo modo, el loco, gracias a las posibilidades de la nueva ciencia psiquiátrica del tratamiento moral, se vio sometido a un intento de incorporación al proceso productivo, por eso se les liberó de las cadenas. Influencia de Philippe Pinel y William Tuck. Philippe Pinel nació el 20 de abril de 1745 en André-de-Alarc, pequeña aldea al sur de Francia. Él inició sus estudios en la carrera eclesiástica y luego tornó a la medicina como su papá. Se graduó de las matemáticas, después llegó a París en 1778 y no solo se dedicó a la medicina, sino que también por ganarse el sustento por medio de la enseñanza de las matemáticas y de la literatura médica. Él visitaba un hospital privado donde se transitaban enfermos mentales. Con el tiempo, Pinel tuvo que presenciar cosas no agradables
y se le confiaron posiciones médicas de importancia en esa época. Él fue muy querido en el hospital, lo cual permanecería fiel y firme a sus esfuerzos dirigidos a mejorar el tratamiento de los enfermos mentales y aliviar sus sufrimientos. Con el tiempo, él asumió la dirección de Bicêtre, que es una cárcel y asilo. Él personalmente presentó un proyecto para quitar las cadenas de los locos y aceptaron que se hiciera el proyecto. En 1795 fue nombrado médico jefe de la Salpêtrière. Pinel al principio lo que hizo fue quitar las cadenas a una cierta parte de los pacientes y tuvo resultados favorables, porque, gracias a la libertad física que tenían los pacientes y al aire fresco que tomaban, hubo cierto aprecio por parte de los pacientes. También estableció los fundamentos del diagnóstico psiquiátrico moderno. Él redactó su tratado médico-filosófico con alienación mental, clasificada las enfermedades como mentales, obesanías, en melancolía simple, manía, demencia e idiocia. Pinel ejerció influencia considerable sobre la organización del tratamiento de los alineados, aunque haya desarrollado el tratamiento moral ya aplicado por los médicos ingleses, al demostrar que hay siempre en el alineado trazas de razón que permite restablecer en una especie de alianza terapéutica el diálogo interrumpido por la locura. Se interesó sobre todo en la reglamentación de la institución hospitalaria psiquiátrica a la que se llamaría asilo. Demostró la importancia de las relaciones con el ambiente familiar, el medio, los otros enfermos en el desencadenamiento, la persistencia, el agravamiento de la enfermedad mental. Hizo hincapié en la disciplina, la regulación de la vida de los enfermos, su clasificación rigurosa, el aislamiento de los más peligrosos. Insistió en la necesidad de que el médico participara en la administración hospitalaria. Los tratamientos que involucraban medicamento para él no tuvieron mucha importancia. El médico alienista tenía que ser ante todo observador, organizador y reformador constantemente en la red de relaciones en su servicio. William Tuke nació en York el 24 de marzo de 1732. Su familia tenía el negocio de té y café, y él entró al negocio a temprana edad. William Tuke fue un reformista y filántropo del siglo XIX. Él era muy notable por su trabajo en salud mental. Él creía fielmente a la fe cuáquera, que es la revelación de la voluntad de Dios a la humanidad. Fue fundador de un hospital psiquiátrico llamado Retiro de York. Se describió como el Retiro, un refugio de tranquilidad en el que los enfermos fueran tratados de un modo más humano y pudieran recuperarse. A este tratamiento se le llamó el tratamiento moral de la locura. Desarrolló métodos de tratamiento y cuidados más humanos de los pacientes internados en manicomios e instituciones psiquiátricas. El enfoque de Tuke ayudó a establecer en la práctica médica lo que la psiquiatría denominó tratamiento moral. Sus métodos eran más humanos de tratamiento de los enfermos mentales. Esto incluyeron la eliminación de las cadenas para los internos, alojarlos en un ambiente agradable, con buena comida y la adopción de un programa que implicaba el uso terapéutico de las tareas ocupacionales. Tuke tuvo 5 hijos y uno de sus hijos se interesó en la condición de los enfermos mentales y escribió un informe de los principios de la terapia moral, considerándose en base del ambiente terapéutico de la institución. Por último, la relación de Philip Pinel y William Tuke era que ambos tenían un objetivo compartido, que era el cuidado de las personas y tratarlos como lo que son,
humanos y que podían recuperarse los pacientes conforme pasara el tiempo. El trabajo de Tuck y el de Pinel es un trabajo similar, aunque los dos actuaron de forma independiente el uno del otro. En el tratamiento moral hubieron muchos autores que tenían un objetivo mismo, que era el ser más humanos con las personas que tenían enfermedades mentales. En ellos están Vincenzo Ciarughi, que es de Italia, Benjamin Rush, que es de Estados Unidos, William Cullen y Robert White de Escocia. El pensamiento político de Michel Foucault fue un filósofo francés, historiador y activista de gran influencia en la filosofía de la segunda mitad del siglo XX. Cuando el filósofo habla de poder, hace referencia a todas las formas de poder que son ejercidas en la sociedad, y en su definición se incluye la noción de subpoder, de una trama de poder microscópico, capilar, ya que no existe un poder, sino distintas relaciones de autoridad o diferentes niveles que colaboran y se manifiestan sutilmente. El pensamiento de Michel ha ejercido una marcada influencia en diversas y variadas disciplinas de las ciencias sociales y humanísticas, en particular en la filosofía, la sociología, la teoría política, el psicoanálisis y la semiótica de la escuela francesa. La microfísica del poder, el autor afirma que el análisis del poder se ha realizado atendiendo a las relaciones contrato o presión de carácter jurídico y que se fundamenta en la legitimidad o ilegitimidad del poder y dominación, represión, sumisión y que se manifiesta en forma de lucha. El poder no es un fenómeno de dominación masiva y homogénea de un individuo sobre los otros, de un grupo sobre otros, de una clase sobre otras. El poder contemplado desde cerca no es algo dividido entre quienes lo poseen y los que no lo tienen y lo soportan. El poder tiene que ser analizado como algo que no funciona sino en cadena, no está nunca localizado aquí o allá, no está nunca en manos de algunos. El poder funciona, se ejercita a través de una organización reticular, y en sus redes circulan los individuos quienes están siempre en situaciones de sufrir o ejercitar ese poder. No son nunca el blanco, inerte o consciente del poder, ni son siempre los elementos de conexión. El poder transita transversalmente, no está quieto en los individuos. Para el pensador francés, existen relaciones de poder en todos los estratos sociales y no solo en los más altos, y los intelectuales juegan aquí un importante papel, integrándose en este sistema de poder como los principales agentes de conciencia y del discurso. Pero para Foucault, la misión de los intelectuales no consiste en colocarse frente a las masas, sino en unirse a las mismas en la lucha contra distintas formas de poder en el terreno en el que se mueven. Esto es, el saber, la verdad, la conciencia o el discurso.